chicos, bueno, estoy haciendo este segundo video. Voy a contar muy brevemente mi historia, la primera parte, porque es muy larga. Eh, Corrí el año 2016 y me reencuentro con una mujer con la que había tenido una relación muy corta pero muy intensa. Y comenzamos a vernos, comenzamos a salir. Ella parecía haber madurado. En aquel momento no aceptaba a mis hijos. Ahora se mostraba amable, amorosa. Era la mujer ideal. Yo estaba sumamente enamorado. Bueno, como yo tengo 2 hijos, o tenía en ese momento 2 hijos, nada más, ahora tengo más. Conversamos, le dije que como ella no era madre, yo estaba dispuesto a tener un hijo más, pero que más no por cuestión de, creo que es importante darles educación, darles todo lo que los niños necesitan y merecen. Sobre todo educación, que es la clave para que sean exitosos y personas de bien en el futuro. Convinimos eso, comenzamos a convivir, durante 1 año y medio buscamos ser papás, ella quedó embarazada de una nena, que es un sol, mi hija es un sol, y en ese momento, transcurrido 3 meses de embarazo, se empieza a poner muy agresiva, conmigo primero verbalmente, físicamente, y después hasta con mis hijos. Empezó con demandas de que no quería que vengan mis hijos, a estar celosa de mis otros hijos. Bueno, ella estaba medicada con cierta medicación, valga la redundancia, psiquiátrica. Su psiquiatra le ajustó la medicación con risperidona, recuerdo, y bueno, aparentemente eso la estabilizó. Nace mi hija, más o menos vuelve a estar todo en un tono cordial, en la convivencia. Ella me había pedido no trabajar por 2 años, a lo cual accedí, porque ella me decía que se quería dedicar a la única hija que tenía y que iba a tener. Cuando mi hija cumple 2 años, ella de manera unilateral, diciéndome que los preservativos le dan alergia y que se iba a cuidar con pastillas. Y ella había estado en una pareja anterior y siempre se había cuidado con pastillas, a lo cual accedí y sin embargo dejó tomarlas. Bueno, ahí tuve una mayúscula sorpresa al enterarme de que iba a ser papá nuevamente. Muy preocupado, pero decidí avanzar adelante ya. Sobre el hecho no había más nada que hacer. Aviso que no soy pro aborto. Para mí la vida comienza desde la concepción. Dicho esto, ella a los 3 meses de embarazo más o menos vuelve a ponerse cada vez más agresiva. Ya venía en un tono agresivo, pero ya en niveles realmente insostenibles. Tal es así que recuerdo un día le estaba dando de comer a mi hija, que tenía 2 años en ese momento, y no recuerdo por qué se tuvo un ataque de ira. Tenía estos impulsos y tenía ataques de ira descontrolados y sin motivo aparente. Y bueno, me escupe todo lo que tenía en la boca, lo que ella estaba masticando, y también la escupe a mi hija. Sucesos como este acontecieron montones. Recuerdo que un día me tiró con un ananá y me quedó un moretón por un mes en una pierna.
Frente a todo este tipo de agresiones, siempre buscaba que yo la agreda y que responda. Y para ese entonces ya me venía amenazando con que si no accedía a ciertas pretensiones económicas que ya me solicitaba, incluso que no le pase más cuota alimentaria a mis otros hijos y que le dé el dinero a ella, una locura total, me iba a hacer la vida imposible. Y que ella sabía cómo hacerlo. Y que se estaba asesorando con gente de la línea de violencia de género, 144, también con gente de la Municipalidad de Rosario, del área de violencia de género. Eso era lo que ella me decía. Me decía que me iba a excluir del hogar y que ella se iba a quedar en mi casa, que es 100% de mi propiedad, hasta que los chicos tuvieran 21 años. Y que además se iba a quedar con el 30% de mi salario. Bueno, evidentemente no le di mucha importancia o no lo quise ver en su momento. La cuestión es que me termina haciendo una denuncia por violencia de género y luego va a familia con esa denuncia y me hacen una restricción del hogar. Con lo cual me tuve que ir básicamente con lo opuesto. Durísimo, durísimo porque bueno, también mis otros hijos estaban acostumbrados a venir a tener el lugar con papá, con toda la familia que habíamos armado y ensamblado. Y a partir de ahí comenzó un calvario en mi vida. Esta causa de violencia ya quedó archivada y sin posibilidad de reapertura. Entonces ahora ya voy a empezar a decir todo este tipo de cosas. Mientras tanto, en forma paralela, en familia, me costó muchísimo revincularme con mis hijos, cosa que logré por tan solo 2 meses. 2 meses. Y este va a ser un capítulo aparte respecto de los jueces de familia y cómo no se están ajustando a derecho. Porque esto hay que visibilizarlo. Los funcionarios públicos tienen que cumplir las leyes. Y son los primeros que deberían cumplir las leyes. Y hacerlas respetar. Y sin ningún tipo de sesgo ideológico. Como dije en el capítulo anterior. Si escuchamos a esta gente, a las feministas radicalizadas que dicen que todas las mujeres son buenas, ninguna mujer miente, que todas son buenas madres, entonces la realidad y la evidencia empírica nos demuestra todo lo contrario. Estas dos asesinas que matan a Lucio Dupuy y a tantos otros niños muertos o con graves golpizas a manos de sus madres, nos dicen todo lo contrario. Tampoco digo que todos los hombres sean buenos, también hay que decir que hay hombres violentos realmente. En mi caso, nunca respondí a una agresión. Yo soy cinturón negro taekwondo. Con esta denuncia que ella me hace en el fuero penal, la fiscal me cita a declarar. Y justamente le dije, escúchame, me imagino que vos debes ver mujeres golpeadas acá, ¿no? Sí, me dice. Bueno, ella lo único que presentaba era una marca defensiva porque había intentado agredirme. Yo lo único que hice fue sujetarle el brazo, con lo cual le quedó mi pulgar y mis 3 dedos aquí marcados en el antebrazo. Una marca claramente defensiva. Dije, yo soy cinturón negro de taekwondo. Imagínate si realmente le hubiera querido hacer daño. Si realmente fueron violentos. ¿Qué habría pasado? Si realmente no hubiera tenido autocontrol y hubiera reaccionado
porque buscó hacerme reaccionar de todas las maneras posibles e inimaginables. Lo que ella quería era que le dije alguna marca. Después, pensando con el tiempo, me di cuenta de eso, en el cuerpo, para poder desalojarme del hogar y cumplir con sus amenazas. Bueno, cosa que hoy en día todavía lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la justicia no hace lo que tiene que hacer. Luego voy a contar otra situación en el fuero penal, en otro video, más grave aún, donde me enfrenté a una causa realmente compleja, de la cual también ya se archivó, se estimó en primera instancia, la otra parte pidió que la reabran, porque lo único que buscan es dilatar, y buscan obstruir el vínculo de los niños con los padres o las madres. Esta mujer, mi expareja, y no lo digo yo, lo dicen psicodiagnósticos que se realizaron de oficio, tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Me puse a investigar. ¿Qué es este trastorno? Primero, no tiene tratamiento, no tiene cura. Justamente hacer una estructura de la personalidad es inmodificable, no es una patología. No está loca, no es psicópata. Perdón, no es psicótica, sí tiene rasgos psicopáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no siente culpa, no tiene capacidad de amar, ni siquiera a sus propios hijos. No tiene capacidad de empatía. A mi hijo más pequeño, antes de cumplir 2 años, sufrió una intoxicación por psicofármacos. Esto lo denuncié en el juzgado de familia. Sin embargo, no hicieron nada para proteger a mis hijos. También inicié un expediente de cambio de cuidado personal porque las psicólogas que actuaron de oficio dieron cuenta de que esta mujer no puede estar a cargo de los niños. ¿Por qué? Porque los hijos de madres narcisistas sufren de grandes trastornos luego en su adultez, sumado al impedimento de contacto. Mis hijos hoy hace 3 años y medio que no pueden verme. La jueza de familia me negó un contacto supervisado y asistido en tribunales. Cuestión sumamente antijurídica y desajustada a derecho. Porque, según nuestra Constitución Nacional, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pues bien, para la jueza de familia parece que esto no sirve y parecería que para todos los jueces de familia esto no aplica. Con lo cual están vulnerando el derecho de mis hijos. Ya voy a detallar un poco más sobre este tema y voy a ahondar más. Pero a mi hija le designan un abogado del niño en el fuero penal y la abogada del niño concluye, y lo dice en audiencia, que mis hijos están siendo objetivizados por la madre, que tienen un relato que está de alguna manera contaminado por el entorno adulto que los rodea, pero sin embargo ella expresa, mi hija, que me extraña, que desea verme. Esto lo puse en conocimiento del juzgado de familia y aún así, a la fecha, no me otorgaron un contacto, ni siquiera supervisado y asistido en el área de tribunales. ¿Qué está pasando acá? Entonces, las falsas denuncias son un medio que están utilizando este tipo de personalidades
que tienen estos trastornos o similares, en conjunto con profesionales que carecen de toda ética. Creo que los jueces de familia tienen miedo porque hay ONGs también, que vamos a ahondar sobre este tema, que dicen preservar a los derechos de los niños. Y sin embargo están haciendo de esto un gran negocio. Un gran negocio. Lucran con los niños, lucran con nuestros hijos. Y esto no se puede permitir. Esto no puede pasar por alto en la sociedad. Entonces, les pido a los señores fiscales que investiguen. He denunciado a una psicóloga por falso testimonio agravado, por asociación ilícita, y el fiscal que toma esa causa dijo que era muy pronto para iniciar la investigación. ¿Para qué están los fiscales si no es para investigar, digo? Extraño, ¿no? Qué distinto hubiera sido si lo hubiera denunciado una mujer, quizá. Me pregunto. ¿Y si el denunciado hubiera sido en lugar de una psicóloga, un psicólogo? Bueno, para redondear, acá, si una mujer comete cualquier barbaridad, incluso teniendo todo el bagaje de prueba de oficio que yo tengo, y de la otra parte solo tienen informes armados a medida y de parte, obviamente, la justicia todavía está privando a mis hijos de contacto paterno, además de privarlos del contacto con toda la familia empleada, hermanos, abuelos, tíos, primos, padrino. Es nefasto lo que está pasando, aconteciendo. Y todo esto con el aval de la justicia. Entonces, acá yo voy a denunciar que estoy sufriendo violencia institucional. Porque el Estado está actuando de una manera totalmente antijurídica y persiguiendo a un inocente, en lugar de estar persiguiendo realmente a la delincuente, que es la victimaria. Quien denuncia, quien hace una falsa denuncia es una delincuente. Y esto hay que decirlo. En los pasillos de tribunales se sabe. Estos son secretos a voces que circulan en tribunales. No es desconocido, pero sin embargo no hacen nada. Bueno, me extendí demasiado. Voy a seguir contando, voy a seguir narrando y voy a empezar a brindar cada vez más detalles. Porque es importante que esto se dé a conocer a la opinión pública. Yo no quiero más un Lucio Dupuy. Mi hijo podría haber muerto cuando sufre la intoxicación por psicotrópicos, sufrió un cuadro de ataxia, lo cual lo podría haber llevado a la muerte. Yo hice una denuncia y como no puedo demostrar que haya dolo, sí dije, por lo menos acá lo que hubo fue negligencia del cuidado. Y todos los extremos jurídicos estaban dados y sin embargo la fiscal desestimó la denuncia. Cuando elevo la revisión a la Fiscalía Regional, también la fiscal regional reafirma lo que dijo la fiscal de grado. Realmente nefasto, nefasto. Hago responsables a la jueza de familia, a la defensora de menores y a toda la gente que intervino en esta causa si algo les llega a acontecer a mis hijos. Y también los hago responsables por todas las secuelas psicológicas que puedan llegar a tener y por todo el padecimiento que seguramente están sufriendo. Porque reitero,
Mi hija dice que me extraña y que quiere verme. Los saludo, espero que anden muy bien y vamos a seguir. Y por favor, compartan, den like, porque así me ayudan a que el algoritmo de YouTube priorice este video. Y tenemos que visibilizar. Yo estoy siendo la voz de un montón de hombres que están callados. Porque es durísimo pasar por esto. Es durísimo la estigmatización que uno sufre. La vergüenza que uno sufre al tener una denuncia en la espalda de este tipo. Yo me he enfrentado a toda esta mafia. Y he hablado. Jamás me he callado. Y no me van a callar. No me van a callar. La única forma de callarme es que estas mafias me maten. Así que también denuncio que si algo me pasa, hay gente que ya sabe quiénes están detrás de todo esto. Y van a articular los medios necesarios. Bueno, les dejo un gran abrazo. Por favor, un like. Por favor, compartir. Por favor, máxima difusión a este tema. Ahora sí, buenas noches y gracias a todos.